Gracia y paz a vosotros, estimados hermanos. Me presento, soy el hermano Freddy Angulo, de la ciudad de Osorno. Participo acá en la iglesia en Valdivia. Viajo aproximadamente al menos una vez al mes a participar con los hermanos acá, y hoy tengo la bendición de compartir este segundo tema, esta segunda ponencia, conforme ustedes ven en la pantalla. Ese es el título que a mí me corresponde. Cesacionismo versus continuismo a la luz de la historia. Básicamente aquí hay tres conceptos importantes. 1, cesacionismo; 2, continuismo; y 3, historia. La conferencia que estamos realizando básicamente es de neumatología. ¿Qué es la neumatología? La neumatología es un término técnico teológico que significa la doctrina del Espíritu Santo. Si usted estudia los manuales, los apartados de teología, de repente se va a encontrar con esa palabrita, neumatología. Es una expresión técnica del griego que significa, repito, doctrina o estudio del Espíritu Santo. Así que esta conferencia se trata de neumatología, particularmente de los dones del Espíritu Santo. Entonces, nosotros como creyentes hemos venido de diferentes iglesias locales, de diferentes tradiciones teológicas. Cuando el Señor nos llamó por primera vez, seguramente muchos se acercaron, conversaron con nosotros, nos dijeron esto otro, nos dijeron A, nos dijeron B, nos dijeron C. Todos abrigamos de una u otra manera ciertos conceptos en relación al Espíritu Santo, en relación a los dones. Seguramente más de alguno de ustedes se ha hecho la pregunta en la almohada cada noche: ¿qué don yo tendré? ¿Qué es un don? ¿Tendré dones yo? ¿Qué será el hablar en lenguas? ¿Tendré el don de sanidad? ¿Cómo puedo conseguir el hablar en lengua? ¿Será bíblico eso o no? ¿Estará vigente o no? ¿Qué puedo hacer? Necesito unción, más unción. ¿Qué es la unción? Estoy seguro que en nuestro ser interno hay muchas preguntas al respecto, y seguramente en algunas tenemos cierta convicción de que es así, en otras no tanto. Probablemente usted no esté de acuerdo con todo lo que yo voy a exponer en esta ocasión, probablemente esté de acuerdo con otras cosas, pero en esta primera ponencia yo no quiero enseñar de manera positiva la cuestión de los dones, sino que quiero hacer un registro histórico de lo que se ha venido diciendo del Espíritu Santo. Estemos de acuerdo con ello o no. Probablemente yo traiga a la memoria cosas que se han dicho en la historia que yo no estoy de acuerdo, pero debo decirlas para que usted tenga conciencia histórica de cómo se ha desarrollado esta cuestión de los dones dentro del marco de la comunidad cristiana, dentro del marco de la comunidad protestante, evangélica, etc. ¿Qué se ha dicho a través de este tema? ¿Estemos de acuerdo o no? Conciencia histórica. ¿Sabía usted que el pez, usando una ilustración, no sabe que está dentro del agua? Un pez no sabe que está dentro del agua. Entonces la idea y el objetivo de esta ponencia es que seamos conscientes, como peces, que estamos dentro del agua, y que la ponencia nos invita a salir de la pecera. Usted va a descubrir en esta ocasión cosas que quizás no había escuchado nunca. Y quizás nunca comparta lo que yo voy a decir, pero al menos, si Dios lo permite, usted va a ser consciente de que existen otras posturas, que hay gente que a través de la historia pensó de manera distinta a usted, y que hay otros teólogos o eruditos bíblicos que no comparten su opinión y dicen ser más bíblicos que usted, y viceversa.
Entonces la idea, antes de asumir postura, es conocer todo lo que se ha dicho. En pro de la honestidad intelectual, debemos poner todas las cartas sobre la mesa. Lo que dijo Pedro, lo que dijo Diego y lo que dijo Claudio. Todo lo que se ha dicho sobre un respectivo tema. En esta ocasión, en relación a los dones. Entonces, dentro de la neumatología, doctrina del Espíritu Santo, hay dos palabras que representan dos narrativas, dos discursos que han venido compitiendo por la fidelidad de conciencia del creyente. Una de estas se llama el cesacionismo, vamos a entender por qué se llama así. Y la contraparte es el continuismo. Usted va a descubrir, quizás durante esta conferencia, o va a ser continuista o va a ser cesacionista. ¿Qué significan estas palabras? Lo vamos a ir viendo paso a paso. Es decir, hay cristianos que se adhieren al cesacionismo y hay cristianos que se adhieren al continuismo. ¿De qué lado está usted? Quizás usted ni siquiera sabe de qué lado está. Pero la idea es que seamos conscientes al menos de cuál pareciera ser más bíblica. El objetivo de mi ponencia es no que usted aprenda cosas de memoria, sino que pensemos. Los invito a pensar. Usted puede saber 10 versículos de memoria y no tener ni idea de lo que significan. La idea es que pensemos, que reposemos, nos relajemos y pensemos. Por eso pongo en la primera portada cesacionismo versus continuismo a la luz de la historia. Vamos a manifestar hechos, lo que ha sucedido, el qué, etcétera. Vamos a ver una panorámica general de lo que vamos a ver en esta hora un cuarto, más o menos. Vamos a ver una introducción. Esta para que conceptualmente usted entienda lo que vamos a ver. Conceptos en conflicto. Conceptos en conflicto. Ahí vamos a ver lo que es el cesacionismo y lo que es el continuismo. ¿A qué se refiere? Dones e iglesia primitiva. Dones e iglesia primitiva. ¿Qué ha dicho la iglesia primitiva con respecto a los dones? ¿Ha dicho algo o no ha dicho nada? Tercer punto, dones y reforma protestante. Todos sabemos que estamos celebrando la reforma protestante, aunque algunos están más pendientes de Halloween que de la reforma, y otros salen a marchar sin saber por qué marchan. Pero la reforma protestante es un periodo muy importante de la historia, de nuestra herencia histórica como evangélicos. ¿Ya? Vamos a ver en ese contexto qué se dijo con relación a los dones. Los dones y siglo XX y XXI. Ahí vamos a detenernos la mayor parte de esta exposición. ¿Qué se ha dicho en el siglo XX y XXI desde la óptica histórica en relación a este conflicto? ¿Por qué es necesario que entendamos el conflicto a nivel histórico para que usted, una vez que termine esta exposición, usted vaya y comience a hacer la tarea? ¿Cuál tarea? Usted tiene que estudiar, usted tiene que investigar, usted tiene que sudar e invertir tiempo en el estudio. Yo les voy a mostrar la ruta, la carretera, pero yo no la voy a caminar por usted. Usted tendrá que caminarla en su casa, en la semana, durante el año, etc.
Entonces, si usted no hace un compromiso con Dios y personalmente a estudiar este tema, lo más probable es que todo lo que oiga en esta conferencia se le va a olvidar, o a lo mejor no se le va a olvidar, pero va a recordar en algunas cosas y va a terminar distorsionando la información. Seguramente se va a llevar el PDF o las PPT y, como pasa siempre, se le va a perder. Así somos los humanos. Páseme el PPT, no lo leen nunca más, pero páseme el PPT. Entonces, les voy a mostrar la ruta, cómo estudiar, qué se ha dicho, etc. Y la conclusión. Este es el panorama de esta segunda exposición. Se basa en 5 categorías, 5 puntos. Vamos a comenzar. Ahí está la pecera que yo les ilustraba al comienzo. Imagínense que usted es ese pececillo. ¿Ah? Si le preguntamos a ese pececillo, oye, ¿estás dentro de la pecera? Oye, ¿estás dentro del agua? Lo más probable es que me diga, no tengo ni idea, no tengo idea qué es el agua. No sabe que está dentro de la pecera. El objetivo de esta primera ponencia, exposición, es que la cristiandad, en este caso ustedes, tengan conciencia histórica del conflicto entre el cesacionismo y el continuismo, que son nuestras dos palabras regalonas, en relación a los dones del Espíritu, de manera que salga de la pecera. Si usted al finalizar esta exposición me dice, entiendo lo que es cesacionismo y entiendo lo que es continuismo, yo me doy por bien servido, porque al menos entenderá ese punto. Salieron de la pecera, ¿ves? Ya está captando. Usted ya tiene un 7. Entonces, esa es la idea. Conceptos en conflicto. Siempre cuando uno va a estudiar un tema, la idea es definirlos conceptualmente para saber de qué estamos hablando, para saber que estamos hablando de la misma cuestión, que estamos en frecuencia. De repente hay gente que nunca se pone de acuerdo, no porque no piensen lo mismo, sino porque están hablando de cosas distintas. Por eso no se ponen de acuerdo. Entonces debemos asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo, para que desarrollemos la lógica, el pensamiento ordenado, simétrico. Entonces hay un personaje, un gran teólogo que se llama Benjamin Warfield, conocido como el León de Princeton. ¿Quién es el León de Princeton? El Seminario Teológico de Princeton fue inaugurado en el año 1812 y en ese seminario estudiaron verdaderos monstruos de la teología. Uso la palabra monstruo en el sentido positivo. Verdaderos rockstar de la teología, eruditos de la Biblia, expertos en griego, en hebreo, arameo, lenguas originales de la Escritura. Este Benjamin Warfield es conocido como el León de Princeton. ¿Por qué? Porque cuando en su contexto, en el año 1900 más o menos, al final del 1800, al final del 1900 y comienzo del siglo XX, cuando el liberalismo teológico empezó a surgir, el liberalismo teológico ponía en duda la inspiración de la Escritura, ponía en duda los milagros de Jesús, creía que la Biblia solamente era un libro humano, un registro de las acciones de Dios en la historia, pero que era un libro falible, se equivocaba, se contradecía. Cuando empezaron a aparecer estos teólogos liberales y estaban contaminando a toda la cristiandad con su incredulidad, entonces Dios levantó un león en Princeton llamado Benjamin Warfield. Él es uno de los máximos expositores de la doctrina de la inspiración, que teológicamente se paró, hizo defensa y apologética a favor de la Biblia, diciendo que la Biblia no se equivoca, que es palabra de Dios, que es inerrante, infalible, autoritaria, etc. Entonces, este fue un gran hombre.
Pero aún los grandes hombres se equivocan. Tenemos que cultivar la mente crítica. ¿Qué cosa es la mente crítica? Poner en duda aún lo que creo. No solamente poner en duda lo que no creo, sino que poner en duda aún lo que creo. Pero no una duda incrédula, sino que una duda que me lleva a la Escritura para verificar por medio del texto sagrado qué cosa es lo correcto. Él habla del cesacionismo, lo que usted puede ver ahí en pantalla. Dice, el cesacionismo es la doctrina de que los dones milagrosos del Espíritu Santo, esos que el pastor José mostró al final de su exposición, el cesacionismo es la doctrina de que los dones milagrosos del Espíritu Santo cesaron, de ahí cesacionismo, cesaron después del periodo apostólico. Ahí sale la fuente. Es decir, el cesacionismo dice que algunos dones de esa gran lista de dones que la Biblia revela, algunos dones como el don de sanidad, el don de lengua, el don de profecía, el don de milagros, por ejemplo, esos solamente funcionaron y operaron en el primer siglo, que desde el siglo II para acá ya no estaban operativos. Conclusión e implicancia, todos aquellos que dicen tener el don de sanidad hoy, de lenguas, de milagros, etcétera, simplemente son impostores. ¿Cuántos hablan en lengua aquí? No me lo diga, es una pregunta retórica, es para adentro. ¿Cuántos hablan en lengua aquí? ¿Cuántos piensan que Dios los ha usado en sanidad en algún momento? ¿Cuántos piensan que han profetizado? Yo quiero hacerles consciente que hay eruditos bíblicos que defienden la Biblia, que piensan que esos dones no están vigentes hoy, no porque a ellos se les ocurra, sino porque la Biblia lo muestra así. ¿Será cierto? Benjamin Warfield es un cesacionista y con todo fue un defensor de la doctrina de la inspiración. La palabra de Dios es inspirada, plenaria, verbal, en la autógrafa. Daniel Wallace también nos habla del cesacionismo. Daniel Wallace es un erudito del griego. Hay un libro acá en español que ha sido traducido por Daniel Stephen, pero originalmente es de Daniel Wallace. Él también es cesacionista, pero un tipo distinto de cesacionista, porque los cesacionistas, si bien es cierto, comparten una matriz ideológica, también tienen sus diferencias periféricas. No todos los cesacionistas piensan exactamente igual entre ellos, aunque comparten un tronco común. Daniel Wallace dice, el cesacionismo es la posición que sostiene que los dones milagrosos del Espíritu Santo cesaron después de la muerte de los apóstoles. Pregunta hasta aquí. A nivel conceptual, a nivel de entendimiento, ¿comprenden lo que es el cesacionismo? No estoy preguntando si comparten la postura o no. Esa no es la pregunta. La pregunta es si entienden lo que ellos postulan. Entonces, cada vez que encuentre esa palabrita, usted debe entender eso. Estos dos teólogos son cesacionistas. Pasemos a un teólogo continuista, que es la contraparte. John Wesley. Yo creo que ese es más conocido, ¿no? ¿Lo han escuchado por aquí? Debe andar por estos lados. John Wesley dijo, el continuismo sostiene que los dones del Espíritu Santo, incluyendo lenguas y profecía, continúan disponibles para la iglesia en todos los tiempos. Todo lo contrario al cesacionismo, por eso se llama continuismo, porque continúan. Aquí está la mocha en buen chileno.
dos narrativas, dos paradigmas, dos gladiadores dentro de la arena del Coliseo romano teológico. Gordon Fee, no es porque era gordo, pero se llama Gordon Fee. Es un teólogo pentecostal, erudito, muy bueno. ¿Hay alguien pentecostal aquí? No tenga miedo. Allá hay uno. Saquen la metralleta. No. Gordon Fee dice lo siguiente: el continuismo enseña que el Espíritu Santo sigue actuando en la iglesia de manera sobrenatural, incluyendo los dones como lenguas y profecía. Entonces, apelé a dos teólogos cesacionistas y a dos teólogos continuistas. Hay muchos más. Cuando usted estudia la literatura, va a encontrarse con muchos más. Pero para efecto de esta ponencia traje estos dos representantes de cada postura. Ahora, yo quiero que entendamos bien el cesacionismo. El cesacionismo no niega que haya milagros. El cesacionismo cree que existen los milagros hoy. Lo que niega que exista el don de sanidad. Por ejemplo, el cesacionista dice que si alguien ora por los enfermos, Dios soberanamente puede sanarlos, si Él quiere. Pero que de ahí alguien tenga el don de la sanidad, eso es lo que remiten solamente al primer siglo. ¿Me están entendiendo? Si aquí la cuestión no es si Dios hace milagro o no, sino si existen ciertos dones. Entonces, el cesacionista pregunta, se hace una pregunta a aquellos que creen en el don de sanidad, por ejemplo. ¿Usted cree en el don de sanidad? ¿Quién tiene el don de sanidad acá? No tenga temor de nuevo. Supongamos que alguien me diga aquí, yo tengo el don de sanidad, hermano Freddy, entonces yo le diría, ¿me acompaña al hospital para ver cuántos Dios sana? Porque usted me está diciendo que tiene el don de sanidad. Porque en los cultos pentecostales yo lo veo bien agallado, pero ahora no tanto. Eso dice el cesacionismo. Eso aparece en las redes sociales. Incluso cuando la cuestión del COVID aparecía, ¿qué decían los cesacionistas? Ya, po, ¿dónde están los que tienen el don de sanidad, po? Ya, po, ¿dónde están, po? Todo escondido en su casa. Incluso los que más decían tener el don de sanidad, cuidado, que no me voy a enfermar. He aquí alguien que no se vacunó nunca. Ah, no, ese es otro tema. Ya. Entonces, el punto es ese. Pasemos al segundo punto. Dones, iglesia primitiva. Agustín de Hipona es un gran teólogo de la historia de la iglesia, respetado por muchos. Eso no significa que sea infalible, los teólogos se equivocan. Solo la palabra de Dios no se equivoca, solo ella es infalible. Dijo lo siguiente, mire. Él dijo, en los tiempos más antiguos, este teólogo vivió del 354 al 430 después de Cristo, ¿ya? Él dijo, en los tiempos más antiguos el Espíritu Santo descendió sobre los que creyeron y hablaron en lenguas que no habían aprendido según el Espíritu les daba que hablasen. Estas fueron señales adaptadas para ese tiempo, porque había esta proclamación ahí del Espíritu Santo en todas las lenguas, idiomas, para mostrar que el Evangelio de Dios iba a ser comunicado a través de todas las lenguas sobre toda la tierra. Esto se hizo por señal y terminó. Él dijo que las lenguas en Hechos capítulo 2 básicamente solamente cumplieron
un propósito de ese momento. Que el Evangelio, en otras palabras, se predicó en muchas lenguas como señal a que el Evangelio iba a llegar al último de la tierra. Pero ese propósito ya se cumplió, entonces ya no deberíamos esperar que alguien hable en lengua hoy. Eso dijo Agustín de Hipona. Entonces los cesacionistas citan a Agustín de Hipona para probar su caso realizando un argumento histórico. Sin embargo, también hay otros escritos que dicen que Agustín de Hipona al final de sus días creyó en ciertos dones. Estos hombres de la historia son como nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces no creímos esto? Después dudamos, después estudiamos un poquito más, volvemos a creer. Después escuchamos a otro, oye, estaba equivocado, etc. La gente se desarrolla en el entendimiento. También les pasaba. Sus escritos no son necesariamente coherentes. Solo la Biblia es coherente. Hay más en la iglesia primitiva, tanto cesacionistas como continuistas, pero yo quiero dar a entender que en ese tiempo no se conocían como continuistas, porque el término cesacionismo y continuismo es algo moderno. Sin embargo, el concepto de fondo ya se venía vislumbrando, aunque no con el tecnicismo moderno. La Reforma Protestante, Martín Lutero, también opina Martín Lutero. Martín Lutero dice, en la iglesia primitiva el Espíritu Santo fue enviado en forma visible. Él descendió sobre Cristo en la forma de una paloma, Mateo 3:16, y en semejanza de fuego sobre los apóstoles y otros creyentes, Hechos 2:3. Este derramamiento visible del Espíritu Santo era necesario para el establecimiento de la iglesia primitiva, como lo fueron también los milagros que acompañaron el don del Espíritu Santo. Pablo explicó el propósito de estos dones milagrosos del Espíritu en 1 Corintios 14:22. Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, una vez que la iglesia se había establecido y anunciado debidamente por estos milagros, el aspecto visible del Espíritu Santo cesó. Martín Lutero es cesacionista en términos modernos. Agustín de Hipona también. Y son teólogos que han influido en la comunidad cristiana. A tal punto que este 31 de octubre se está celebrando la Reforma Protestante y Martín Lutero fue uno de los grandes teólogos de la Reforma Protestante, que proclamó la justificación por la sola fe. Sigamos. Juan Calvino, ¿les suena? Calvinismo. Algunos llegan a tiritar con esa terminología. Dones y reforma protestante. Calvino también dijo esto. Aunque Cristo no dice expresamente si tiene la intención de que este don de los milagros sea temporal o que permanezca perpetuamente en la iglesia, sin embargo, es más probable que los milagros fueron prometidos solo por un tiempo, a fin de dar realce al Evangelio mientras que era nuevo o estaba en un estado de oscuridad. En otras palabras, Juan Calvino dice, lo más probable es que esos dones de revelación extraordinarios hayan cesado. Cesacionista. Hay otros escritos que pareciera avalar el continuismo también. Hermanos, una cosa es un hecho y otra cosa es la interpretación de un hecho. Hay que saber, cuando uno va a la historia, hay que saber distinguir entre una cosa y otra. Una cosa es lo que se dijo y otra cosa es qué quiere decir cuando lo dijo. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es qué quiere decir la Biblia cuando lo dice. Las interpretaciones pueden estar equivocadas o pueden ser correctas, dependiendo de qué método hermenéutico utilice. Bien, estamos trabajando con el concepto cesacionismo y con el concepto continuismo. Por ejemplo, el pastor en la ponencia inicial habló varias cosas y su exposición fue más positiva,
Pero yo les estoy haciendo consciente hoy que hay gente que no necesariamente está de acuerdo con el pastor José Ojeda en lo que él expuso. En relación, por ejemplo, al bautismo del Espíritu Santo. Hay gente que piensa como el pastor José Ojeda y hay otros que no piensan como el pastor José Ojeda. Esas personas existen, están entre nosotros. Eso sonó medio de Hollywood. Entonces, la idea de esta ponencia es poder identificar unos y otros. ¿Quiénes son? ¿Cuántos han ido a una librería cristiana? Yo creo que varios aquí, ¿o no? Esos tipos que están escribiendo ahí no son inocentes. O son cesacionistas o son continuistas. A veces los libritos están juntitos y pareciera que están de acuerdo. Pero la verdad es que si esos teólogos estuvieran vivos, se pescarían de los moños. O estuvieran presentes. Es una hipérbole, ¿eh? Una hipérbole es una exageración. Entonces, ojo piojo, ¿qué es lo que leo? No estoy diciendo que no se lea, lea. Pero lea con discernimiento, con conocimiento, sabiendo para dónde va la micro. Si usted no sabe para dónde va la micro, no sabe dónde va a terminar. ¿Por qué existen tantas iglesias? A veces en una cuadra uno encuentra hasta 3 iglesias locales. ¿Qué las diferencia? A veces ni siquiera saben qué las diferencia. Pero de fondo, cuando uno estudia la historia, hay diferencias. Dones siglo XX-XXI. Este va a ser como el corazón de toda la reflexión de esta ponencia. Todo el rato estamos profundizando en el concepto de cesacionismo y en el concepto de continuismo. Yo no espero que al final de esta conferencia usted diga yo soy continuista o yo soy cesacionista, sino que aprenda a pensar, entienda la carretera que les he presentado y camine por ella. Nunca debe asumir postura porque el teólogo viste bien, porque el teólogo habla bien, porque el teólogo predica bien o porque tiene muchos libros escritos. Nadie debe asumir postura por esas cosas triviales. La Biblia manda siempre. Entonces todo teólogo debe ser evaluado bajo la lupa infalible de la Escritura. Pero para que usted haga eso tiene que estudiar la Escritura. Y para estudiar la Escritura necesita un método científico de interpretación, porque usted puede estar inventando sus propios métodos subjetivos. O creo que esto significa conforme recibí la tinca. O el Señor me dijo, siento esto, anoche soñé que significaba esto. O dejaré la Biblia abierta en el Salmo 91. Estoy protegido. Vamos a ver los movimientos en relación al cesacionismo y al continuismo. En el siglo XX se maneja el concepto de 3 olas. 3 olas. Son 3 movimientos, grandes movimientos que se han manifestado en el siglo XX. El primer movimiento desde el año 1900 a 1960 se conoce como el movimiento pentecostal. Movimiento pentecostal nació en el año 1900, 1901 y su auge, su apogeo fue entre 1900 y 1960. O sea que cuando usted nació, yo por ejemplo nací en el año 1980. Estos ya estaban acá. O sea, nací dentro de la pecera. O como diríamos en términos hollywoodenses, has nacido en cautiverio, Neo. Sal de la Matrix. Entonces, movimiento pentecostal. Cuando uno nace dentro del movimiento pentecostal, obviamente llega de buena fe, canta, adora al Señor, hay buena fe en lo que hago.
Y pareciera que es lo único que se cree. Con eso yo no estoy diciendo que esté mal o esté bien, simplemente estoy haciendo descripciones. Ojo. Entonces, la primera ola, el primer movimiento del siglo XX se conoce como el movimiento pentecostal clásico. Hay una segunda ola que se manifiesta del año 1960 a 1980, que se conoce como el movimiento carismático. Pentecostal es carismático. ¿Qué es usted, pentecostal o carismático? ¿Cuál es la diferencia entre los pentecostales y los carismáticos? ¿Qué creen en relación a los dones estos movimientos? ¿Estarán de acuerdo con el pastor José Ojeda? ¿El movimiento pentecostal estará de acuerdo con él? ¿El movimiento carismático estará de acuerdo con él? ¿O estará de acuerdo con lo que va a exponer el pastor Rodrigo Palma mañana? Ojo piojo. Cuando el pastor Rodrigo Palma mañana exponga, usted tiene que estar ahí. ¿Para qué la chutea? Discernimiento. O incluso usted tiene que estar ahí. Este tipo que está predicando, ¿es falso profeta o no? Así que, a diferencia de las frases populares dentro de la comunidad evangélica que dice, hermano, 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 no traiga su colador. ¿Ha escuchado eso? Eso no hay algo más antibíblico que eso. Lo correcto es, hermano, hermano, hermano. Si hay un lugar donde hay que traer el colador es cuando se predica la palabra de Dios, porque usted no debe decirle amén a cualquier cosa. Mi amén vale. Hay gente a veces irreflexiva que está durante todo el culto. Amén, 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 amén. Dan ganas de amarrarlo y decirle, cálmate, hombre. Pero si se dice una verdad, debe decir amén. Tercer movimiento, el movimiento de la tercera ola se conoce. 1980 hasta el día de hoy. 1980 hasta el día de hoy. Esas tres olas hay que surfearlas para entender qué es lo que comunican. ¿Qué doctrina neumatológica predican, promulgan, exhiben en sus vitrinas ideológicas? Las tres olas. ¿A cuál de las tres pertenecerá usted? Quizás ni siquiera sepa a cuál de las tres pertenece. O quizás sea medio mezcladito. Ande entre medio. ¿Qué es usted, hermano? Entre pentecostal y carismático. Y usted, hermano, entre carismático y de la tercera ola. Y usted, hermano, no, yo creo nomás, dicen otros. Claro. Una nueva ola. Tiene que investigar porque puede alguien estar creando una cuarta ola. La teología avanza. Ojo. Bien. Dentro del movimiento pentecostal tenemos el pentecostalismo que nació en Estados Unidos. En la calle Azusa. ¿Se acuerdan? ¿Han leído algo de eso? Movimiento pentecostal de la calle Azusa. Agnes Ockman dice que habló en lengua en el año 1901. Una mujer. ¿Será cierto eso? Bueno, eso dice la historia pentecostal. Pero está el pentecostalismo de Chile, el avivamiento de Chile de 1909. Los metodistas sacan pecho para celebrar su avivamiento. ¿No habrá algún metodista aquí? Porque si hay un metodista, me disculpo por no hablarle más fuerte. Entonces, pentecostalismo estadounidense y pentecostalismo chileno. Hoover. Entonces, hay literatura de diferentes ramas que usted debe estudiar. El movimiento carismático tenemos el carismático evangélico, movimiento carismático evangélico. Pero también está el movimiento carismático católico romano.
También hay carismáticos dentro del catolicismo, hablan en lengua, los cultos son muy parecidos a los del pentecostalismo. Y en el movimiento de la tercera ola, aquí hay muchos submovimientos, pero traje como ejemplo 3, tenemos el evangelismo con poder. Ese es un movimiento. La reforma profética apostólica o reforma apostólica o profética. ¿Le ha escuchado eso? Los apóstoles modernos. Coberturas, redes apostólicas. ¿Les suena esa terminología? Tiene que usted tener un apóstol, tener una cobertura, si no está huérfano en esta vida. ¿Ah? O alguien le diga, quizás usted es huérfano, necesita un padre espiritual. ¿Les suena esa terminología? Bien, iglesias emergentes, Rockville. ¿Les suena? La literatura, alguien puede decir, hermano Freddy, usted está mencionando puras palabras raras, puros libros raros, si al final yo no he leído eso, así que yo no me contamino, puede estar pensando usted. Pero yo le aseguro que las cosas que están escritas en los libros de una u otra manera llegan a usted. Porque en su iglesia a veces llegan invitados, ¿no? Y los invitados no crean que se les ocurrió decir cosas en el momento, ellos también leen el libro. Y a veces comunican lo que leyeron, entonces la idea viaja, igual llega a usted. Hermanos, estamos en medio de una guerra de narrativas. Estamos en medio de una guerra de... Todas las narrativas quieren controlar tu mente. Cada quien te quiere vender la pomada. Esta es la verdad. No, esta es la verdad. No, esto sí que es bíblico. Esto sí que es bíblico. Oh, este es el evangelio verdadero. No, ese no es el evangelio verdadero. Todo el mundo vendiendo ideas. Sabemos que la verdad existe, pero también hay muchas mentiras que andan por ahí. Entonces, por ejemplo, el evangelismo con poder. Por ejemplo, cuando el Señor me llamó en el año 1995 a una iglesia pentecostal, cuando yo llegué a esa iglesia, el paradigma de evangelista que había en el aire, que se sentía, era un evangelista que por sí tenía la tendencia a vestirse bien con trajes celestes, blancos, lo más sobresaliente posible. Esa era la imagen, el estereotipo de evangelista. Y el estereotipo de evangelista era una campaña y que sucedan milagros. Que predique el evangelio, supuestamente, aunque casi nunca predicaban el evangelio, pero después, milagros. Contra más gente pase adelante, haga la oración de fe, se consideraba un éxito. Haciendo vigilias y cadenas de oración, entonces todos soñábamos que un día Dios nos iba a hacer evangelistas y nos iba a llevar por las naciones. Yo, por ejemplo, me pasaba la película que estaba en una plataforma y estaba lleno, y yo decía, y todo el mundo caía y mi ego se hinchaba como un sapo guasqueado. Úsame, Señor, decía yo, úsame, Señor. ¿Ah? Nací en ese contexto. Por ejemplo, el evangelismo con poder se refiere a eso. Alguien puede decir, pero eso yo lo viví, pero es que eso viene de algún lado. Eso tiene una raíz histórica, pero usted no siempre está consciente de eso. Porque nacimos dentro de la pecera. Esa pecera puede ser correcta. Lo que yo intento es que usted sea consciente de la existencia de la pecera. Reforma apostólica y profética. Ronnie Chávez, Ana Méndez, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Enlace, una imagen que viene de lo alto. No siempre venía de lo alto, a veces venía de abajo, pero así decía la propaganda. Reforma apostólica y profética. ¿Qué quieren decir los apóstoles? Vamos a ir viendo todas esas cosas. Líderes cesacionistas.
Ahora vamos a conocer algunos teólogos y líderes cesacionistas para que ustedes los identifiquen. Los que vamos a ver ahora creen que el don de lengua no está vigente, creen que el don de profecía no está vigente, creen que el don de sanidad no está vigente. El don, ojo. Richard Gaffin es un teólogo que defiende el cesacionismo a capa y espada. Si usted quiere saber qué es el cesacionismo, usted tiene que leer a este caballero. Si usted no está de acuerdo con el cesacionismo y no ha leído a este caballero, usted ha caído en deshonestidad intelectual. Porque si usted va a tomar postura, usted tiene que conocer la mejor versión de la contraparte, por honestidad intelectual. ¿Conoce ese caballero? John MacArthur. Más de 100 libros escritos. No sé si todos los habrá escrito él. Bueno, se me salió, perdón. Ya. John MacArthur es cesacionista. John MacArthur tiene una Biblia de estudio, tiene muchos libros, tiene mucha influencia. Él es cesacionista, no cree en el actual don de profecía, no cree en el don de lengua actual, no cree en el don de sanidad, no cree en los milagros, don de milagros, no cree. ¿Tendrá la razón o estará equivocado? Esa es la tarea, pues, estudiar la Biblia. Y no desechar una postura por prejuicio. Usted debe conocer la cuestión. Charles Ryrie, ¿lo han escuchado? Él es dispensacionalista, tradicional. Él también es cesacionista. Déjeme decirle algo. Yo me adhiero al dispensacionalismo en varias cosas. Charles Ryrie, el dispensacionalismo es una corriente teológica que a mi juicio es la que defiende mejor el cesacionismo. Así que si usted quiere ser un buen cesacionista, si es que es cesacionista, cuya cosa yo no le recomiendo, tampoco se lo niego, yo estoy hablando de la historia, sea un cesacionista dispensacional. Ese caballero lo conocen. ¿Cómo se llama? Sugel. Bien, Sugel Michelin. Nótese que yo aquí no he traído solamente eruditos. Yo traigo eruditos como también gente que ha tenido influencia. Sugel Michelin no está al nivel de, a mi juicio, de Richard Gaffin en erudición, pero sí su influencia es grande en Hispanoamérica. Entonces, por ende, hay que conocerlos. Él es cesacionista, Sugel Michelin, el héroe de varios. Es cesacionista, no cree en el don de profecía, no cree en el don de lengua, etcétera, etcétera. ¿Tendrá la razón? ¿Por qué creen, por ejemplo, que John MacArthur invita a Sugel Michelin en las conferencias de Grace Community Church? Porque están de acuerdo. Si no van a invitar a alguien que no esté de acuerdo. Y tiene lógica también, pues si yo no voy a invitar a alguien que no opine igual que yo. Hasta nosotros los hacemos. Pues. Y es correcto. Pero ¿tendrán la razón bíblicamente? ¿Conocen a este caballero? Paul Washer. Paul Washer es muy querido dentro de la comunidad pentecostal. También es cesacionista. Entonces, hermanos, yo lo que estoy haciendo con esta ponencia es hacernos conscientes, mostrar el mapa, poner todas las cartas sobre la mesa, tanto del continuismo como del cesacionismo.
Este caballero es un erudito. Se considera que es uno de los mayores exegetas contemporáneos. Daniel Wallace. Él nos dio una definición de cesacionismo, ¿se acuerdan? Es este. Es dispensacionalista. Uno de los mayores exegetas contemporáneos. Es dispensacionalista, para que lo escuchen los teólogos del pacto. Entonces, este caballero, ¿quién es este caballero? ¿Lo conocen? R.C. Sproul. Tiene muchos libros, tiene una pedagogía excelente. Yo no he conocido un maestro más claro que Sproul. Una pedagogía que sin duda tenía el don de enseñanza. ¿Significa eso que todo estaba correcto? No necesariamente. Él es cesacionista. Por lo visto hay varios cesacionistas como que me quiero ir para allá. No estaré equivocado yo. ¿Ah? ¿Saben griego ellos? Y saben hebreo. Igual que los apóstatas de la primera iglesia, igual sabían griego. No estoy diciendo yo que son apóstatas, ojo. Estoy haciendo comparaciones nomás. Estoy despertando la mente crítica, porque si hay algo que le falta al pueblo evangélico, es la mente crítica. Porque el pueblo evangélico a veces tiene el síndrome del amén, amén, amén. Mentalidad de borregos. Amén, dice. Michael Black, uno de los mayores escatólogos del tiempo presente. Muy bueno, léanlo. Léanlo. Es cesacionista. No cree en la vigencia de algunos dones. ¿Quién es este caballero? ¿Lo reconocen? Dwight Pentecost. ¿Quién es Dwight Pentecost? ¿Qué me interesa a mí? ¿Quién es? Me dirá alguno. Es que él ha escrito libros que sus ideas han llegado a ustedes, estén conscientes o no. Él escribió Eventos del Porvenir, una gran enciclopedia de escatología, que varios escatólogos o varios predicadores lo usan y dan conferencias de escatología, así como para ellos autopromoverse diciendo que saben, pero la realidad es que leyeron a Dwight Pentecost. Hermanos, de repente llegan algunos a venderte la pomada y no saben nada, y lo único que hicieron fue leer. Mente crítica. Una cosa es ser un repetidor de lo que leo y otra cosa es pensar. Pensar. Este caballero ha tenido mucha influencia en Hispanoamérica. ¿Saben quién es? Evis Carballosa. Escribió un libro, un comentario a Apocalipsis, comentario a Mateo, tomo 1, tomo 2, comentario a Santiago, comentario a Génesis, Colosenses, Filipenses. Tiene varios comentarios. Cesacionista. ¿Quién es este caballero? Este es un teólogo del pacto llamado Sam Waldron, que tiene mucha influencia en el mundo reformado en Hispanoamérica. Constantemente lo están invitando a dar conferencias. Por ejemplo, en el seminario de Colombia, donde se juntan varios reformados, él constantemente viene. Es un referente dentro del mundo reformado pactal, bautista. Él también es cesacionista, tiene varios libros. Que si usted va a las librerías cristianas se va a encontrar con los libros y con los frutos de estas personas. Aquí tengo un monstruo. Este es un monstruo, en el buen sentido. El doctor Arnold Fruchtenbaum, un judío mesiánico, pero de los verdaderos hijos, los que son judíos, porque hoy en día cualquiera se cree judío. Judíos espirituales, andan poniendo la cosita acá, la kipá.
que a la pura embarrar las iglesias locales. ¿No es que le quieren robar las promesas a Israel? Este es un verdadero judío mesiánico, Arnold Fruchtenbaum, léalo, dispensacionalista, pero cesacionista. Tampoco cree en el don vigente de profecía. Ahora, hermanos, yo quiero que también entiendan una cosa. Que alguien crea en el actual don de profecía o don de lengua o don de sanidad no significa necesariamente que esté de acuerdo con las cuestiones que uno ve hoy. Porque uno hoy ve de todo. Ve milagros que no son milagros. Ve profecías que no son profecías, puras emociones. Ve lenguas que no son lenguas. Aquí como que me dan ganas de hacer algo, pero lo voy a dejar para la última exposición. Es bueno entender que entienda. ¿Me sigue? Bien, vimos algunos eruditos cesacionistas, líderes continuistas. El otro lado ahora. ¿Quién es el primero? ¿Saben quién es el primero? Un gran predicador, un gran expositor, Dick Carson, continuista. Dick Carson. Me están poniendo límites por lo que veo. Están limitando al Espíritu Santo. Ya, entonces, Dick Carson, lea sus libros. Él cree en la actual vigencia de los dones. No necesariamente cree de la misma manera que otros continuistas, ojo. Porque dentro de los continuistas también hay diferencias periféricas, etc. Pero comparten un tronco común, que son continuistas, creen que los dones están vigentes. Dick Carson, un erudito. John Piper, ¿lo han escuchado? Continuista. Él antes era cesacionista, pero se pasó al continuismo. También tiene hartos libros, léalo. Él es continuista. Estamos analizando estos expositores en cuanto al tema del cesacionismo y continuismo. En otros tipos de temas, quizás las agrupaciones son distintas. Ojo. Este es el terror de los cesacionistas. ¿Lo conocen? Wayne Grudem, el terror de los cesacionistas. Porque este lanzó una bomba en la academia en el año 1988 con el libro El don de profecía. Que hoy en día los cesacionistas hacen caricaturas también de ese libro, pero en el fondo es porque le tienen miedo al libro. ¿Ah? Con eso no estoy diciendo que yo necesariamente estoy de acuerdo con él. Simplemente estoy describiendo lo que pasa. Tiene este también tiene una teología sistemática. Tiene hartos libros también. Este caballero, este anciano, ¿quién será? Esta gente que yo le estoy mencionando está dentro de su casa y quizás usted no lo sabe. ¿Cómo está dentro de su casa? A través de las ideas. Ha entrado a su hogar. A través de predicaciones, a través de libros, a través de ideas y a través de conversaciones. Estos personajes han estado sentados en el living de nuestro hogar y a veces ni conscientes hemos sido. ¿Quién es este caballero? La Cueva. Francisco La Cueva. Teólogo español, a mi juicio personal, uno de los mayores expertos de hebreo bíblico. Él tiene un interlineal en griego, uno rojito, Francisco La Cueva. Tiene varios libros también. Él es continuista, y le tiró un piropo a Grudem. Lean sus teologías, le tiró un piropo a Grudem. Pero la cuestión es que son continuistas. ¿Quién es este caballero?
Para algunos este caballero es la crème de la crème en la academia. Postulante de la nueva perspectiva de Pablo. ¿Han escuchado eso? Él es N.T. Wright. También es continuista. Es un teólogo, un académico, que hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con él. Toca guitarra. Casi uno nunca ve un erudito con guitarra. Bueno, él toca guitarra. ¿Quién es este caballero de acá? Gray Skinner. Erudito pentecostal. Gray Skinner. Tiene muchos libros. ¿Se acuerda del último avivamiento que dicen que hubo? ¿Han escuchado eso? Él enseñaba en esa universidad, Gray Skinner. Tiene varios libros. Estos hermanos son, para bien o para mal, estemos de acuerdo o no, son eminencias en la academia. Tienen mucha literatura y usted tiene que estudiar ambas partes para tener todos los naipes sobre la mesa. Honestidad intelectual. Eso no significa que yo no tenga una postura, ojo. ¿Quién es este? ¿Se acuerdan que delante este nos dio una definición? Se llama Gordon Fee. ¿Ves que no es gordo? Gordon Fee, un pentecostal. Tiene libros de 1 Corintios. También es un muy buen hermeneuta. Tiene muchos libros en hermenéutica, la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. ¿Quién es este caballero? Es un erudito contemporáneo muy bueno. Ha escrito un comentario a 1 Corintios por editorial CLIE. En un momento más vamos a ver su libro. Gary Chogren, experto en griego. Gary Chogren, experto en griego. Me gusta Gary Chogren en cuanto al griego porque, si bien es cierto, hay otros que también tienen su nivel de griego, pero la particularidad de Gary Chogren es que se atreve a decir cosas que otros no dicen. Tiene siempre esas notas a pie de página que los eruditos en griego a veces no dicen, pero él lo dice. Sam Strong, experto también, continuista. Él estudió en el Seminario Teológico de Dallas, fue el dispensacionalista y se cambió. Y hoy es continuista y teólogo del pacto. Todos estos personajes son eruditos, son la casta, diríamos en términos políticos, la casta de erudición continuista. Tienen harta tarea, ¿cierto? Claro, porque esto hay que tomárselo en serio. Porque si usted no se lo va a tomar en serio, no sé por qué venimos. ¿Usted quiere predicar la palabra de Dios? Eso se toma en serio. Se imagina que de repente vayan a hacer una cirugía, una operación, y el que va vestido diga, yo no soy doctor. ¿Usted se dejaría operar por una persona así? Evidentemente no. ¿Y por qué come de alguien que no conoce su Biblia, que es flojo, que no estudia, y más encima, a última hora dice, voy a abrir la Biblia por fe? Se cree guiado por el Espíritu Santo. La verdad es que es un flojo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Dios llamó a estudiar, a trazar correctamente la palabra de Dios. Este caballero igual es más contemporáneo, conocido actualmente. ¿Cómo se llama? Miguel Núñez. Y este es amigo con su Sugiel Michelén. Son amigos y uno cesacionista y el otro continuista. ¿Ah? ¿Cómo estamos? También tiene varios libros escritos. Miguel Núñez. Este cree en el don de lengua, cree en la profecía moderna. O sea, perdone, en la manifestación de la profecía en la modernidad. Ahí estamos. Entonces hemos visto eruditos cesacionistas y eruditos continuistas. ¿Va capturando el panorama? Todo esto en relación al cesacionismo y el continuismo. ¿Por qué? Porque yo podría haber venido y venderle mi pomada
y no dar el espectro teológico completo. Pero no sería intelectualmente sano. Sigamos con un poco más de líderes continuistas. Ahora mire, los líderes continuistas que hemos visto son eruditos. Ahora vamos a ver unos líderes continuistas que son más populares, ¿ya? Más folclóricos, más de la pobla, diríamos. ¿Ah? Que los traigo porque, si bien es cierto, no tienen niveles académicos, sin embargo, han tenido mucha influencia en Hispanoamérica, para bien o para mal. Yo creo que aquí usted va a reconocer algunos, o varios. ¿Saben quién es él? Bill Graham. Un gran estereotipo del evangelismo que ha influenciado a muchos en Hispanoamérica. Él es continuista. Fue continuista, en realidad ya falleció. Hasta donde sé. ¿Quién es de caballero? Jimmy Swaggart. ¿Se acuerdan del escándalo de Jimmy Swaggart? Con todo, era continuista. Influenció mucho con su música de fondo ahí. ¿Ah? Jimmy Swaggart. Este caballero yo creo que lo conocen varios. Gigi Ávila, el puertorriqueño Gigi Ávila. Yo creo que ni siquiera habría que decir que es continuista porque es obvio. Ellos no tienen a nivel académico. Ojo, con eso no estoy diciendo que no digan verdades. Pero también tienen doctrinas muy cuestionables que predicaron. Pero en cuanto al cesaronismo y continuismo, son continuistas. Este caballero, aunque algunos lo consideran un erudito, pero lo puse acá, este se llama Peter Warner. Enseñó en el Seminario Teológico de Fuller, un seminario muy influyente en Hispanoamérica y obviamente en el norte igual. Este es uno de los, este tipo es padre de varios movimientos en realidad. Este es uno de los padres del movimiento apostólico y profético, Peter Warner, apóstol de apóstoles, según él. También él es parte de la tercera ola, junto a John Bimber. Ahí vamos a ver quién es John Bimber. Ahí salió John Bimber, por eso lo puse junto, ahora me acuerdo. Estos dos tipos son parte de la tercera ola. John Bimber es el creador de todo el movimiento de la viña, o iglesias de la viña, ¿le suena? El que habló del evangelismo con poder, parte de la tercera ola, son continuistas. Yo estoy seguro que varios que asistan a la viña no tienen ni idea de su historia. Estudie, para que sepa dentro de qué pecera está. ¿Quién es? Kathryn Kuhlman. También un estereotipo del don de sanidad, supuestamente. Para algunos un ejemplo, para otros una bruja. Este caballero, su hijo, este acude a su tumba, porque ahí recibe la unción. Benny Hinn, continuista. Ahora, estos tipos, hermanos, que están aquí, si bien es cierto, son continuistas, pero no necesariamente entre ellos están de acuerdo con todo. Ojo, que quede claro. Este caballero creo que no lo conocen mucho. ¿Saben quién es? Bill Hammond. Este supuestamente es el que restauró el don de profeta en la década de los 80. Bill Hammond. Tiene un libro que se llama 70 razones para hablar en lengua. Yo voy a enseñar el don de lengua en la última exposición. Vamos a ver qué dice la Biblia. 70 razones para hablar en lengua. Él vino acá al Congreso de Chile hace muchos años atrás y profetizó ahí. Este tipo tiene que ver con la restauración apostólica y este con la restauración profética. Movimiento apostólico profético, son como los máximos de cada don, supuestamente. De ahí vienen muchos hijos después. Ronnie Chávez. Ya no suena mucho, pero cuando Enlace tenía su auge acá, Ronnie Chávez la llevaba en Enlace.
Una vez viajó a Osorno, Ronnie Chávez. Fue a Osorno. Yo lo fui a ver al gimnasio. En ese tiempo andaba con mis debilidades. En ese tiempo me creía apóstol. Ronnie Chávez. Este caballero, Guillermo Maldonado, también del movimiento apostólico profético, obviamente cree en los dones. Hace poco su mujer se le fue. Su mujer también era continuista. Cash Luna. ¿Quién es el último? David Yonggi Cho, La Cuarta Dimensión. ¿Se acuerdan del libro? La iglesia más grande del mundo. Continuista. Hermano, aquí tienen líderes continuistas más populistas, más sensacionalistas. No necesariamente están de acuerdo en todo entre ellos, pero son como los del barrio, la cultura pop de los predicadores. Aquí cuando yo mostré esto, varios suspiraron fuerte. Yo creo que muchos por aquí andan. Bien. Vimos líderes, tanto cesacionistas como continuistas. Ahora vamos a ver libros. ¿Cuánto me queda? ¿Estamos? Si me regalan 3 minutos, 5 minutos, 10, 15. No, ya estamos terminando, hermano. Benjamin Warfield. Esto lo voy a desarrollar después en la otra ponencia, solamente lo voy a mencionar. Benjamin Warfield, el león de Princeton, ¿se acuerda? Escribió un libro que se llama Milagros falsificados en el año 1918. ¿Por qué menciono este libro? Porque este libro tuvo una gran influencia en el cesacionismo y en el siglo XX. Hasta el día de hoy muchos cesacionistas repiten los argumentos de Benjamin Warfield. Pero en el año 1988, Wayne Grudem responde con el don de profecía. Estos dos libros han marcado la influencia tanto en el cesacionismo como en el continuismo. Hay seguidores de estos de acá y hay seguidores de los de allá. Y hay otros que no están de acuerdo con ninguno de ellos. Presente. Ya. Milagro falsificado versus el don de profecía. Eso lo vamos a desarrollar en la otra ponencia, su teología. Ojo. Ese libro habla de las posturas en cuanto al cesacionismo y continuismo, mire. Eso lo vamos a desarrollar teológicamente en la otra ponencia. Aquí lo estoy mencionando desde el punto de vista histórico nomás. Punto de vista, están los cesacionistas, están los de abierta pero cautelosa. Hay algunos que están en la postura abierta pero cautelosa. Esos que no le compran ni a unos ni a otros. Es como que sí puede ser que estén vigentes, pero esto que está pasando acá es del diablo, por decirlo de alguna manera. Continuistas pentecostales, continuistas carismáticos de la tercera ola. Eso lo vamos a desarrollar en la próxima ponencia a nivel teológico. Literatura del cesacionismo. Estos son algunos libros cesacionistas. Los carismáticos, John MacArthur. Entendemos los dones espirituales, Robert Thomas. No por ignorancia, Franz Benoit. Es un libro más contemporáneo. Dicen que tiene los mejores argumentos cesacionistas. Profetas falibles. Cesacionismo de Peter Warner. La iglesia metropolitana, el tabernáculo metropolitano en Inglaterra, donde enseñaba Spurgeon. Cesacionismo, el Espíritu Santo. Continuarán, Sal Waldron, Charles Ryrie. Esos son libros que usted debe estudiar para entender el cesacionismo. Es lo que tenemos en habla hispana. En habla inglesa hay mucho más, ¿ya? Pero eso es al menos lo que tenemos en habla hispana. Usted tiene que estudiarlo, tiene que conocerlo. Literatura del continuismo, el lenguaje del cielo, Sam Stone, habla ahí del don de lengua. Primera epístola a los Corintios, Gordon Fee. El don de profecía, Wayne Grudem. Manifestaciones del Espíritu, D. Carson.
Primera a los Corintios, Gary Chogren. Sabiduría y poder. José Mercado, algo así. José Lo Mercado. Pensamiento en lengua, James Smith. Fuego auténtico, el doctor Richard Brown. El don del espíritu, Gary Chogren, editorial CLIE. También han habido conferencias, hay una conferencia muy influyente que aconteció en el 2013, que se llamó Fuego Extraño. ¿La escucharon? ¿Les suena? MacArthur también expuso, y su primera exposición fue Fuego Extraño. Sproul, subestimando al día de Pentecostés. Steven Lapson, le pasó algo hace poco. La crítica de Calvino de los calvinistas carismáticos. Steven Lapson, como bien ustedes saben, es cesacionista porque hasta cesó en el ministerio. La crítica de Calvino de los calvinistas carismáticos. Conrad Brewer, no sé cómo se pronuncia eso. La importación africana del caos carismático. John MacArthur, examinando los espíritus. Tom Pennington, argumento a favor del cesacionismo. John MacArthur, Fuego Extraño, ese libro hay que leerlo. Un libro ícono del cesacionismo contemporáneo. John MacArthur escribió ese libro, perdón, sigue los temas. El compromiso puritano a la sola escritura, Steven Lapson. ¿Somos predicadores o curanderos? Buena pregunta. ¿Somos predicadores o brujos? Una súplica a amigos carismáticos. Una súplica a impostores carismáticos. Fuego Extraño. Conferencia 2013. ¿Por qué menciono estas conferencias? Porque estas conferencias han influenciado para bien o para mal. Nos guste o no, han tenido presencia. John MacArthur escribió el libro Fuego Extraño y el doctor Richard Brown le respondió. John MacArthur dijo Fuego Extraño y Richard Brown dijo Fuego Auténtico. Ahí se sacan la mugre. Responde. Y también hay otros artículos de eruditos que le respondieron a MacArthur. Conferencia. Nosotros igual estamos. Espera un poquito. Porque están teniendo influencia sobre ustedes, es obvio, lógico, para bien o para mal. Es lo que estamos viendo ahora. Conclusión. El objetivo de esta primera ponencia fue que la cristiandad tenga conciencia histórica del conflicto entre el cesacionismo y el continuismo en relación a los dones del Espíritu, de manera que salgan de la pecera. Pregunto, ¿entendieron el concepto de cesacionismo y continuismo a la luz de la historia? ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿Hay alguien que haya entendido bien? Pase a disertar, no. Hasta aquí queda la ponencia y hasta la próxima. Gracias y paz.